vamos a buscar en nuestras Biblias. Vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos. Estamos, ¿verdad?, en esta serie de exposición del libro de Marcos y en esta oportunidad estamos en el capítulo 6. Capítulo 6, estamos predicándolo de manera expositiva, pasaje tras pasaje, versículo tras versículo, para ver qué nos está diciendo el Señor y qué nos ha dicho. Y vaya que hay muchas cosas que el Señor ha hablado a través de estos pasajes. Y hoy pues será un día donde el Señor nuevamente nos hable a través de su palabra. Marcos capítulo 6, versículos del 14 al 29. Marcos 6, del 14 al 29. El título que le he puesto a la predicación, y ojo con este título, ¿ok? Dice así: vive íntegramente aunque te cueste la cabeza. Piensa en eso. Vive íntegramente aunque te cueste la cabeza. Y cuando nosotros entramos en el libro de Marcos, leímos desde el primer capítulo, Marcos nos comienza hablando del capítulo, de Juan el Bautista. Él comienza hablándonos de Juan el Bautista, que era el heraldo, aquel que prepararía el camino del rey que vendría. Es decir, de ese rey, de ese Mesías que vendría. Marcos empieza a relatarnos que hay un heraldo. El heraldo era aquel que venía a enderezar. Cuando un rey venía a la ciudad, enviaban a un heraldo a anunciar: el rey viene, y él debía acomodar el camino por donde el rey iba a pasar. Así que Juan era este heraldo que Marcos nos relata en el capítulo 1. Y nos dice inclusive que estaba cumpliendo una profecía que se manifestó en el Antiguo Testamento. En el libro de Malaquías nos dice que antes de la llegada del Mesías, de ese rey, del ungido, él vendría, un heraldo. ¿Quién vendría? Dice la Biblia, Elías. Elías vendría a preparar el camino del Señor, enderezaría lo torcido y anunciaría pues la llegada del reino de los cielos. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿O cómo lo debía hacer? Con un mensaje, predicando un mensaje. Y nosotros lo hemos visto en el capítulo 1, versículo 4, vemos a Juan predicando: arrepentíos para que sean perdonados vuestros pecados. Juan empieza a predicar el arrepentimiento, y esto era lo que iba a enderezar el camino para que cuando Cristo viniera. Tanto es así que Cristo, cuando comienza su ministerio, una vez que es bautizado por Juan el Bautista, él empieza a predicar el mismo mensaje. Cristo anuncia el evangelio. En Juan 1:15 nos dice que él predicó: arrepentíos y creed en el evangelio. Cristo hace lo mismo que Juan hace, da el mismo mensaje, porque este mensaje es un mensaje único que puede llevarte a la salvación. Pero no solamente queda en Jesús, sino que Jesús también lo delegó en los 12. Y esto lo vimos no hace algunos dos domingos atrás, donde hablamos de los apóstoles que fueron enviados de manera de 2 en 2 a predicar. Esto era una comisión para que se viera la práctica. Iban a practicar lo que ya habían aprendido del Señor. ¿Y qué debían predicar ellos? Si usted lee el capítulo 6, versículo 12, nos dice que ellos trajeron el mismo mensaje. El mismo mensaje. Simplemente predicaron que los hombres se arrepintieran y vinieran al Señor. Ahora, esto es así como comienza Juan: un mensaje, un precursor, un heraldo. Este heraldo debía manifestar lo que realmente él predicaba. Nosotros pudiéramos decir en este momento, hermanos, que si nosotros hablamos una cosa, pero vivimos otra, somos hipócritas. Juan era un hombre íntegro, y la integridad nos lleva a hacer lo que es correcto. Es más, la palabra integridad, en pocas palabras, significa completo. No le falta una parte, no es que una parte está mocha, no, es completo. Eso es integridad. Y Juan era un hombre íntegro, que tenía un mensaje, y que era arrepentirse, y que era no solamente arrepentirse de sus pecados, sino vivir en consecuencia a lo que él era. Modelar una vida de arrepentimiento. Este hombre debía vivir de tal manera que otros se sintieran acusados. ¿Usted se imagina esto?
Usted y yo debemos vivir vidas de tal manera que otros se sientan acusados por cómo nosotros vivimos. Si tú vives de una manera íntegra, sí o sí, otras personas se van a incomodar. Cuando tú no eres como otros, que en el trabajo robas, sino que tú te mantienes firme, entonces otros te verán y dirán de ti cosas malas. Si tú eres una persona íntegra en la familia, tú vas a buscar el bienestar de tu esposa, hombre, y de tu esposo, de tu familia, mujer, o hijo que me escucha. Tú vas a obedecer a papá y a mamá en lo que tiene que ser obedecido, y no vas a ver realmente a otro, pero cuando tú hagas lo que tú tienes que hacer, entonces otros van a verte, y eso va a causar incomodidad. Y la historia que vamos a leer ahorita mismo nos habla precisamente de eso. Como un hombre que vivió de manera íntegra y modeló su integridad, entonces su cabeza rodó. Vamos a leer y vamos a hacerlo por parte. Yo quisiera ir leyendo e ir explicando el pasaje. Marcos 6, capítulo 6, versículos 14 en adelante. Dice el versículo 14: oyendo el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Vamos a pararnos inmediatamente allí para poder explicar un poquito el contexto de esto. Aquí habla de un rey Herodes. ¿Quién era este rey Herodes? Bueno, rey Herodes encontramos en los evangelios por todas partes, pero no todos son los mismos. Hay un rey Herodes llamado Herodes el Grande. En algunos momentos usted va a conseguir Herodes el Grande. Bueno, este era, vamos a decir, el padrote. Herodes el Grande era, como decir, el primer Herodes. Y este Herodes tuvo muchos hijos. Inclusive la historia nos habla que tuvo 10 hijos. Y a todos les puso Herodes. Entonces, en la Biblia usted va a conseguir a muchos Herodes, pero no todos son los mismos. Herodes el Grande, el papá de todos los Herodes, por decirlo de otra manera, fue un hombre despiadado, históricamente conocido como uno de los más crueles. Este fue el hombre que mandó a matar a los niños de 2 años hacia abajo cuando los reyes anunciaron, o los magos anunciaron, los astrólogos anunciaron que venía un rey. Y este hombre mandó a matar a los niños de 2 años hacia abajo porque no quería que le quitaran su trono. ¿Recuerdan? El mundo hoy lo celebra como el Día de los Inocentes. Pero realmente eso es una cosa que el mundo hace que no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña. Pero este fue Herodes el Grande. Bueno, este hombre, cuando estaba a punto de morir, él habla con el emperador. Este Herodes el Grande tenía un territorio que gobernaba a sus anchas, que tenía un poder y una autoridad pues tremenda en mucho territorio de Judea, Jerusalén. Pero cuando él estuvo a punto de morir, él habla con el emperador y le pide al emperador que divida su territorio, el territorio que él gobernaba, y que lo convirtiera en una tetrarquía. Eso es lo que significa, la palabra tetrarquía lo que significa es 4 partes. Y él dio a 4 de sus hijos una parte que gobernasen. Ahora, estos Herodes, vamos a decir hijos del Grande, no tuvieron ese poder que tenía el padre. El padre tenía una influencia tremenda, pero estos no tenían tal influencia, eran simplemente vasallos de Roma. Ellos simplemente eran títeres aquí de Roma. En el caso que estamos hablando de este Herodes, estamos hablando de Herodes Antipas. ¿Ok? Herodes Antipas, el que recibió a Cristo para un momento de la crucifixión y Cristo llegó ante él y simplemente él lo desecha. Bueno, este es Herodes Antipas. A él le tocó gobernar la región de Judea. Y fíjense que dice que la fama de Jesús se extendió por todas partes. Ahora, ¿cuándo pasó esto? Pasó cuando Cristo, después de que fue bautizado, él fue a predicar, y ustedes se recuerdan, también predicamos eso en Marcos, en los primeros capítulos, cuando Cristo sana a un leproso, y este leproso, Cristo le dice, no le digas a nadie. Y el leproso no obedece,
y va y lo dice a todo el mundo. Y después de esto, Jesús no pudo entrar más a la ciudad libremente, porque cada vez que iba, encontraba una multitud que lo apretaba y no podía libremente trabajar, o por lo menos dar el mensaje libremente. En ocasiones él tuvo que retrocederse, montarse en una barca y estar en el mar, porque era la única manera que no lo apretaran. De manera que la fama de Jesús estaba corriendo por todas partes. Dice que Herodes oyó la fama de Jesús. Y esto es interesante porque había multitudes, y nosotros hemos hablado de las multitudes, aunque muchas multitudes estaban apretándolo porque incluso algunos querían tocarlo, porque decía que si lo tocaban, pues ciertamente poder saldría de él. No todos tenían las motivaciones correctas. Herodes ahora está aquí escuchando de ese Jesús, y esto viene relacionado también con lo que los apóstoles estaban haciendo. Si ustedes recuerdan, antes de esto, Cristo había mandado a los apóstoles, los envió a predicar. Ellos tenían poderes que Dios le había dado para sanar enfermos, para echar fuera demonios, incluyendo a Judas. Judas también tenía ese tipo de poder porque Dios se los dio a cada uno de ellos. Salieron a predicar y los demonios se sujetaban ante ellos, gente era convertida, sanas de enfermedades, y la fama creció. Pero es interesante que no dice que la fama de los apóstoles creció, sino que dice, y la fama de Jesús. Fue famoso Jesús. Ahora, eso es notorio y yo hago reflexión sobre eso porque los apóstoles tuvieron que hacer su trabajo muy bien. Los apóstoles, cuando fueron enviados a predicar y hacer milagros, cada uno de ellos apuntó a quien tenía que apuntar, a Jesús. Sus nombres no fueron reconocidos en ese momento, sino que el nombre que era reconocido era el nombre de Jesús, porque ellos fueron llamados a anunciar el evangelio de Cristo, no el evangelio de los apóstoles. La gente se dio cuenta de que Jesús no era un profeta común, como cualquier otro profeta. No, la explosión de poderes y el despliegue de milagros que Jesús hizo, simplemente agarró a Herodes y simplemente pensó, este tiene que ser Juan el Bautista. Y usted dirá, ¿y por qué él tuvo que pensar en Juan el Bautista? Bueno, porque en ese momento Juan el Bautista había sido, bueno, no en ese momento, pasajes anteriores nos dicen que Herodes había decapitado a Juan el Bautista. Entonces Herodes tenía cierto miedo, culpa, y tenía esa superstición incluso de que Juan había resucitado para castigarle a él por lo que había hecho. Entonces Herodes estaba allí, todo asustado, viendo que Jesús era famoso, pero él dice puntualmente y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes, los poderes sobrenaturales de Jesús. Esa es la conclusión de Herodes. Pero había otro grupo, dice versículo 15, otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Si es interesante es que el mundo siempre va a tener un concepto de quién es Jesús. Y normalmente los conceptos que tienen de Jesús discrepan así, pero bien distante uno del otro de lo que la Biblia enseña. Estos, ninguno acertó de quién era Jesús. Herodes decía que era Juan el Bautista por el temor y el miedo por lo que él había hecho. Pero otros de la comunidad simplemente decían, es Elías. ¿Por qué decía la comunidad o el pueblo que era Elías? Bueno, como le mencioné hace un momento, había una profecía que decía que antes de que llegara el Mesías tenía que venir Elías. El profeta Elías del Antiguo Testamento. Ellos pensaron, el profeta tenía que venir de manera corporal. Sin embargo, Juan el Bautista era Elías, o fue el Elías en ese entonces. La profecía no decía que Elías vendría físicamente, sino que se refiere al carácter, a la valentía, al valor que debía tener la persona que iba a ser el precursor para anunciar la llegada de Cristo. Bueno, todo esto tenía Juan el Bautista. Él manifestó en su persona no solamente cómo vivía, el mensaje que predicaba, pero también lo que era íntegramente. Herodes estaba asustado, otros simplemente estaban fascinados con lo que Jesús hacía y por ende cada uno tuvo su conclusión. Y esto me hace recordar a lo que Cristo en un momento también con sus apóstoles les preguntó. Mira, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y cada uno podía decir cualquier cosa. Dijeron un profeta, Elías, Juan,
Dijeron un montón de cosas, pero ninguno acertó realmente quién era. Pero Pedro, ¿verdad? Movido por el Espíritu Santo, confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le respondió: pues bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni sangre ni carne. En otras palabras, Pedro, eso no viene de tu razonamiento. Eso no es algo que tú vienes y razonaste porque viste todo lo que viste. No, eso tuvo que habértelo dado el Espíritu Santo de Dios. Por eso eres bienaventurado. Y a veces pensamos que Pedro pues simplemente era, wow, tremenda persona, porque, wow, dijo lo que tenía que decir. Pues simplemente no. Eso fue una revelación del Espíritu Santo de Dios en Pedro, porque de él no podía venir tal afirmación. Como de nosotros. Nosotros confesamos hoy a Cristo como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida, pero nuestra afirmación no viene si no es porque Dios puso eso en nuestro corazón. Y a menos de que Él lo hiciera, nosotros no pudiéramos nunca afirmar que Jesús es nuestro Salvador y Señor. A menos no de manera verdadera. Muchas personas que confiesan que Cristo es el Señor y Salvador, de la boca para afuera. Pero cuando examinamos sus vidas, no son nada parecidas a Él. O por lo menos no se esfuerzan por vivir una vida de acuerdo a lo que la Biblia enseña, o realmente que caminen como Cristo caminó. Nosotros debemos ciertamente pensar, si somos cristianos, debemos vivir y andar como Él anduvo. Pero ciertamente aquí la gente estaba en confusión y todo el mundo decía, bueno, viene por aquí, viene por allá. Ellos sabían la profecía decía, Elías viene primero, este tiene que ser Elías. Pero Herodes simplemente llega a la conclusión, no, este no es ningún Elías, este es Juan el Bautista. Y lo confiesa por el miedo a lo que Juan podía hacerle, precisamente porque él le había quitado la vida. Ahora, versículos 16 en adelante dice, al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque el mismo Herodes había enviado y aprendido a Juan y le había encarcelado y le había mandado a la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Versículo 18. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Versículo 20. Porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. La integridad de Juan acusó a Herodes y a Herodías, y esto le causó que le cortaran la cabeza. Ahora, el texto dice que Herodes lo puso preso precisamente para resguardarlo. No fue que lo puso preso porque era un alborotador, no fue porque era un ladrón, no fue porque era un chismoso, no fue porque hizo algo indebido, sino más bien porque hizo lo que tenía que hacer y otros no hacían. Porque simplemente confrontó el pecado en el cual vivía Herodes. Herodías quería matar a Juan y lo quería hacer precisamente porque ella quería vivir en una vida pervertida y necesitaba estar sin gente que le acusara. Y Juan no se iba a quedar tranquilo, iba a anunciar lo pecaminoso de sus vidas. Herodes mismo reconocía algo: este es un varón justo, santo. Él reconoció esto, de manera que él tenía miedo, no solamente por lo que representaba Juan, sino también porque lo que él estaba haciendo, lo que Juan estaba haciendo, él sabía que era correcto. Hermanos, y nosotros pudiéramos estar, y estamos en ocasiones, en situaciones que sabemos que son incorrectas, y sabemos que no debo hacer eso. Pero ¿sabe qué pasa con el pecado muchas veces? Viene a nosotros y empieza a adormecer nuestra conciencia.
Empieza en el cristiano, dice que el Espíritu Santo se va contrintiendo, o sea, se va poniendo triste, se va poniendo triste, cada vez triste, y es como que efectuara, o el poder que tiene el Espíritu Santo, simplemente nosotros lo arropamos con el pecado y Él nos permite en nuestra pecaminosidad avanzar, precisamente para que cada uno de nosotros vea que con el pecado no se juega. Bueno, en Herodes lo que pasaba era que él tenía una conciencia. Herodes no era una persona que tenía el Espíritu Santo, sino que tenía una conciencia dada por Dios en la cual estaban escritas toda la ley moral de Dios. Y había algo que le decía a Herodes, no está bien, pero su pecado, hermanos, lo llevó a simplemente adormecer esa conciencia y entonces el pecado podía actuar en la vida de Herodes. De tal manera que él no quiso matarlo, él quiso resguardar su vida de Herodías. Y ahora él tiene una mezcla de sentimientos, frustración, miedo, preocupación. Y ahí está él pensando en resguardar a Juan, porque era una persona prudente, era una persona que inclusive dice que cuando lo escuchaba se quedaba perplejo. Usted pudiera pensar en ese momento, piense en Herodes yendo a Juan y sentarse allí, él encarcelado y Juan y Herodes sentado. Juan, háblame de la vida. Y Juan exponiéndole el evangelio puntualmente, demandando de él el pecado que estaba cometiendo. Y él dice que quedaba perplejo. Hermanos, a veces nosotros podemos quedar perplejos en un mensaje. Podemos leer la Biblia y decir, wow, Señor, gracias. Pero eso no es sinónimo de que ahí estoy cambiando. Herodes sabía y quedaba perplejo por lo que escuchaba de Juan. Es notorio que Juan era una persona que era fácil de palabra. Sabía comunicar el mensaje. Entonces este hombre está aquí preocupado porque no sabe qué hacer. Juan no se intimidó ante Herodes. Herodes tenía el poder de quitarle la vida, pero Juan no se intimidó. Él tenía una responsabilidad de anunciar lo que estaba mal. Y siempre lo hizo. Juan siempre lo hizo. No importaba quién estuviera delante de él. En una ocasión, Juan estaba frente a la élite religiosa y esta élite religiosa estaba allí viendo a Juan como de manera dudosa para ver lo que estaba haciendo. Y Juan se dirige a ellos y le llama hipócritas. Generación de víboras. En otras palabras, hijos de Satanás. Y esto era la élite religiosa, aquella que llevó a Cristo a la crucifixión. Juan no le tuvo miedo. La razón por la cual Herodías quería matarlo era porque había un problema moral en esta familia. Era una perversión que había en esta familia terrible. Y el punto es que Herodes Felipe, hermano de Herodes Antipas, tenía a Herodías por mujer. Era su esposa. Pero Herodías era sobrina de Herodes Antipas y de Herodes Felipe. Era hijo de otro hijo, ¿verdad? De otro hermano de ellos, Herodes. Pero entonces ahora Herodes Felipe se quiso agarrar a su sobrina y casarse con ella. Y luego ahora Herodes Antipas la ve y va a donde Herodes Felipe, seduce a su esposa y ahora también hace que se divorcie y la trae ahora a vivir con él. De manera que él vivía con su cuñada, sobrina y sobrina al mismo tiempo. Era una perversión total. De manera que Juan no se puede quedar callado con esto. Esta era una persona pública. Era una persona que estaba al frente de lo que era la región de Judea y ahí estaba Juan. Y Juan era esa reserva moral. Juan sí era una persona no moralista, pero era una persona íntegra. Y él debía decir o anunciar lo que era correcto. Entonces cuando Juan anunciaba, no te es lícito estar con Herodes Antipas, ni siquiera con Herodes Felipe. Esta mujer se incomodaba mucho. Esta relación inmoral, entonces Juan, que no se quedó callado, tuvo que hacer lo que tenía que hacer. Y esta era la actitud de Juan el Bautista. Si usted puede ir conmigo a Lucas capítulo 3, aquí vamos a ver una predicación de Juan el Bautista. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? ¿Acaso simplemente se ensañó con
Herodes de esta manera? Bueno, Lucas nos registra parte de la predicación que Juan el Bautista estaba dando. Versículo 7, capítulo 3, versículo 7, dice de la siguiente manera. Y decía a las multitudes, este Juan predicando, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimientos, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque yo os digo que puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y la gente le preguntaba, después de este mensaje: wow, o sea, tú me estás diciendo que yo debo arrepentirme porque yo estoy mal. Cuando él habla de que el hacha está puesta a la raíz, está hablando de juicio. Es decir, hermano querido, si usted está aquí escuchando y usted está diciendo, bueno, si yo estoy en pecado y yo estoy en peligro de muerte, estás en peligro de muerte. Juan le estaba diciendo, ustedes están en peligro de muerte. El hacha está puesta a la raíz. Si tú eres un árbol que no da buen fruto, vas a ser cortado y echado al fuego. Inmediatamente los que estaban presentes al escuchar esto, versículo 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondió y le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Piensen en el otro antes de pensar egoístamente en usted. A veces pensamos que los pecados son simplemente matar, robar, ¿verdad? Pero a veces el egoísmo, la avaricia es parte del pecado, y Juan lo apunta aquí. Tienes 2 y ves a tu hermano tener frío, ve y dale una a tu hermano. Versículo 12. Vinieron también unos publicanos, imagínense los publicanos, los que eran considerados los más terribles de todos. Llegaron los publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Los publicanos hacían eso, se les daban una tarifa de impuestos y ellos decían, no, este es el impuesto, pero tiene que ser, en vez de dar el 10%, tienen que dar el 40%, el 50%, de manera que ellos se quedaban con una parte superior. Y Juan le dice, no hagan eso. ¿Qué tienen que hacer? Empiecen a hacer las cosas bien. Vivan vidas prácticas. Si se están arrepintiendo, ustedes deben vivir ahora en consecuencia al arrepentimiento que están viviendo. En otras palabras, sean íntegros. No pueden simplemente decir, me arrepiento y no más. Luego el versículo 14, también les preguntaron los soldados, también vinieron soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, no hagáis extorsión con nadie, ni calumniéis. Y contentaos con vuestro salario. Carámbale, ¿cuánto debiéramos nosotros predicar esto hoy, no? Se parece a algo que como que fuera igualito a lo que estamos viviendo hoy. Pero este es un mensaje que Juan estaba llevando. Los tiempos no han cambiado. O más bien, el tiempo ha pasado, pero la humanidad sigue igual en pecado. Los mismos pecados. Bueno, le está diciendo a los soldados, no extorsionen a nadie, no calumniéis. Conténtese con lo que tienen, con su salario. Y el pueblo sigue diciendo, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en su corazón, si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene otro más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano. Y él limpiará la era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja y el fuego nunca se apagará. Llegará un tiempo de juicio. Aquel que es del Señor será bautizado en el Espíritu Santo, es decir, será un creyente. Y aquel que no es del Señor será pasado por fuego, va a ir al juicio. No es que hay un Espíritu Santo que viene en forma de bautismo de fuego. No, eso no existe. Aquí Juan está haciendo una distinción entre uno que va al infierno y uno que va para el cielo. El que va para el cielo es porque tiene el Espíritu Santo. Y cuando tú crees, el Espíritu Santo viene sobre ti. Pero cuando tú no crees y tú mueres, entonces serás bautizado en el fuego, porque ahí estarás. Su aventador está en su mano. Él está explicando algo de una era. Él está explicando de que así como el trigo es trillado en un lugar,
y luego que se muele el trigo, se lanza hacia arriba para que todo lo que sea escombro, la viga que queda del trigo, la hierba, la paja que queda, eso cae en un solo lugar y el trigo quedaba intacto porque el trigo era lo que pesaba. Cuando el viento soplaba, toda la brosa y toda la impureza era caída de un solo lugar. Bueno, entonces quedaba diciendo que el trigo será para el pan, pero esto será quemado en el fuego que nunca se apaga. Hay personas que pretenden ser trigo, pero realmente no son. Son esa viga que soporta el trigo. Versículo 18. Y con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, una tetrarquía, está hablando aquí de Herodes Antipa, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, no solamente era esa. No era que él estaba ensañado con esa inmoralidad. No, había muchas otras cosas que estaba haciendo. Y Juan le predica y le habla directamente, sin tapujos, todas las cosas que había hecho. Esto es, y si dice el versículo 20, sobre todas ellas añadió además que encerró a Juan en la cárcel. Es decir, todas las maldades que hizo el rey Herodes, más añadió que llevó a Juan a la cárcel. Juan lo anunció sin temor alguno. El pecado de Herodes, pero no solamente de Herodes, de todos los que estaban allí, él lo anunció sin temor alguno. Hermanos, pero la integridad, como les dije hace un momento, va a traer persecución, va a traer consecuencias. No crea usted que va a estar en medio de un mundo caído y usted tratando de extender el reino de los cielos aquí, ¿sabe? Usted es un invasor. Si usted es cristiano, usted es un invasor. Usted no pertenece a este reino, usted pertenece al reino de los cielos. Y la Biblia dice que somos como embajadores. Es decir, tú eres un invasor en esta tierra. Y tu trabajo es predicar, llevar luz a donde hay tanta oscuridad. ¿Y sabe qué va a pasar con la oscuridad? Cuando tú trates de alumbrar, van a tratar de tirarte una piedra para apagar ese foco. Y eso va a ser, porque incomoda. Incomoda. Bueno, la ira que tenía Herodías cegaba sus ojos y ella no quería nada más sino ver a Juan muerto. La ira, hermanos, de esta mujer porque fue señalada en su inmoralidad. Y a nosotros pasa eso, hermanos. La ira ciega a personas. En momentos hasta el punto de querer quitarle la vida a otra persona. ¿Cuántas personas no ha escuchado usted por la televisión, por la radio, vivencias propias de personas que después que han hecho un acto de quitarle la vida a otro se arrepienten? ¿Qué pasó allí? Bueno, la ira te ciega. Y la ira que produce tu pecado. La ira que produce el pecado que mora en ti. Por eso la Biblia dice a los que somos cristianos, en Santiago 1:20, que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermano, cuando usted quiere vengarse, y puede ser vengarse de ese hermano que le hizo algo malo, o esa persona, vamos a decir no hermano, pero esa persona que le hizo algo malo, usted no está obrando de acuerdo a la justicia de Dios. Porque ¿sabe qué dice la justicia de Dios? Mía ya la venganza, yo pagaré. No te es lícito quitarme mi lugar, yo voy a pagar, he dicho. Pero cuando nosotros agarramos nuestra ira y queremos tomar, ¿verdad?, el juicio por nuestras manos, le estamos diciendo a Dios, no me importa lo que tú estás diciendo, no me interesa, yo quiero. Hermanos, yo les digo, si hay algo terrible es vivir en rebeldía en Dios, en contra de Dios. Dios nos ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. Y créame, hermano, Dios es mucho más fuerte y poderoso que usted y que yo. Lo que usted pueda hacer para saciar su ira, pues será algo menor, que traerá al final de cuentas una consecuencia para su vida. Pero si deja la ira y empieza a confiar en la justicia de Dios, entonces su recompensa será mucho mayor. Y yo no digo esto con respecto a que usted diga, se sienta, ay, siento un fresquito cuando le pasa algo a esa persona, que me hizo tal cosa, y yo veo a la persona que le pasó algo,
Hermano, ese es pecado también. Ese es pecado. Eso no es ser íntegro. Porque aunque yo no lo estoy haciendo por mi propia fuerza, lo estoy deseando con mi corazón. Yo no quiero que que le vaya bien. Pero por dentro, que le vaya mal. Que se caiga. Hermano, y yo he confesado mis pecados, ¿verdad? En otras oportunidades, pues sigo confesando mis pecados. En ocasiones cuando voy en vía con mi esposa, ahí está mi esposa que no me deja mentir, a veces voy y hay carros que simplemente pues no respetan. Y está viendo que nosotros hay un hueco allí y si nos metemos hueco nos caemos. Y no importa, el carro pasa por ahí como para... Y entonces pues no salen palabrotas de mi boca, ¿verdad? Pero sí salen como, respete amigo, respete la señal, pero no con un respete amigo, por favor. Sino, ¿verdad? Bien molesto. Que sea responsable yo. Porque hay vidas aquí. Yo, de verdad, y después mi esposa como, ¿verdad? Mujer sabia. Amor, recuerda. Perdóname, amor, perdóname, Señor. Sí. Pero inmediatamente mi corazón está, esto es un hueco, que se caiga en el hueco. Así somos nosotros. Así somos nosotros. Pero ¿sabe qué? Usted y yo debemos luchar todos los días contra eso. Porque debemos ser íntegros. Y la integridad no solamente habla de una vida hablada. Es una vida vivida, completa, tanto externa como interna. Que tu corazón sea igual a lo que tú hablas, a cómo vives, qué dices. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y lo que había en esta mujer era una ira terrible. Ella no podía ver su condición de pecado, sino veía, hay que quitar a este hombre que me está señalando mi pecado. Y nosotros vamos a ver ahora la insensatez de este Herodes. La insensatez de Herodes. Ahí versículo 21, en la lectura que estamos teniendo. Capítulo 6, versículo 21, dice de la siguiente manera. Pero venido un día oportuno, ojo con eso, hay días que son oportunos. Hay días que son oportunos y hay días que no son oportunos. Pero dice aquí, venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quiera y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando uno de la guardia, mandó que le fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo la cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. La historia y los detalles de esta historia, yo no creo que Marcos lo haya puesto aquí para nosotros enterarnos, ¿verdad? ¡Wow! Qué fascinante historia, qué tremendo la historia. Yo creo que las puso allí porque Él quiere enseñarnos algo, y la Biblia siempre nos va a enseñar algo, pero nos va a enseñar cómo la insensatez de un hombre puede llevarlo a cometer la locura más grande que pueda haber. Ahora, usted pudo seguir la lectura conmigo y específicamente dice que había un día oportuno. Hermanos, ¿sabe? Hay días que son oportunos, que todo se pone alineado como para que yo peque. Todo se alineó perfectamente para yo pecar. Hay momentos como eso. Yo puedo recordar la historia de José. Estaba en la casa de Potifar. Potifar no estaba ninguno de los siervos alrededor. Él venía, no tenía mujer, era un joven, estaba en el tiempo de las hormonas y todo estaba alineado. Pero usted sabe la historia, ¿verdad? Él no decidió pecar, aunque era el tiempo oportuno.
Él decidió permanecer fiel al Señor. Y reflexiono rápidamente sobre eso. ¿Qué hace cuando el tiempo es oportuno para pecar? ¿Se deja llevar por las circunstancias? Tiene que pensar y reflexionar sobre eso. Hay un tiempo oportuno. El tiempo oportuno para Herodes fue la fiesta. La fiesta de su cumpleaños. Muy posiblemente esto fue una fiesta de muchos excesos. De muchos excesos. Excesos de licor, excesos de glotonería, mucha comida, mucha pompa, excesos de desviaciones sexuales. Muy posiblemente, ¿verdad? Fue una fiesta donde habían muchos hombres, pocas mujeres. Muchos hombres, muchas mujeres con poca ropa. Y, ¿verdad? No voy a seguir allí para que sus mentes no pequen. Pero fue un momento difícil para Herodes, vamos a decirlo, un momento oportuno. Una fiesta donde él era el celebrado, su cumpleaños. Un paréntesis aquí. Hay una secta que no practica el cumpleaños precisamente por esto. ¿Okay? Que ellos dicen no debemos practicar cumpleaños porque cuando se cumple años pasan cosas como esta. Pero realmente eso está sacado de contexto. Ciertamente no todas las fiestas de cumpleaños son así. Y hay un grupo, una secta que cree que no celebra. Y tú le preguntas ¿cuántos años tiene? Y ellos no te dicen. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Yo no sé. Porque realmente ellos entienden que por esta actividad, una fiesta de cumpleaños donde se le pidió la cabeza a Juan, por eso yo no quiero, no permito, pues. Y ese grupo no permite celebrar su cumpleaños. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. ¿Ok? Esto fue un momento oportuno para él pecar. Fíjense que los invitados que él tenía allí eran los líderes políticos de Galilea. No eran las personas de la calle, no eran personas importantes. Los recaudadores de impuestos más importantes que había en el lugar. Habían comandantes, personajes del alto mando militar. Habían, ¿verdad?, ente política. Había mucha gente de mucha estirpe, vamos a decirlo de esa manera. Yo digo de pedigrí. Es decir, que tenían mucho dinero, de apellidos, ¿verdad? Y es en este momento que Herodías va a ocupar el lugar para tomar a su hija e introducirla a este lugar. Pensemos en eso. Esta muchacha debía tener, según los historiadores, Josefo dice que era de nombre, la muchacha se llamaba Salomé. No sale en la Biblia, pero históricamente así se le conoce. Salomé, dice que Salomé tenía como unos entre 16 a 17 años. Una muchacha en la plena flor de la juventud. En medio de un montón de borrachos, ya atiborrado de todo lo que podían haber comido y bebido. Y en el momento oportuno, Herodías lleva a su hija de 17 años al medio de ese poque hombre. Hermanos, y eso, nosotros no vemos eso hoy en día. Hermanos, nosotros vemos eso hasta con los niños. Y nosotros decimos, y estamos con esto, estamos con este enunciado. La pedofilia, nosotros entendemos, es pecado. La pedofilia es pecado. Pero también es pecado cuando tu madre o tu padre llevas a tu hija y la vistes de una manera que no debes vestirla y la pones enfrente de una fiesta, entre comillas, inocentes, y la pones a bailar cosas que son vulgares y que aplaudes y te ríes. Eso también es pecado. Y eso contribuye a que el día de mañana se haga lo que se haga. Yo no estoy defendiendo a los pedófilos. Eso es un pecado. Pero al mismo tiempo estoy denunciando el hecho de que madres y padres, familias, se gocen al ver a niñas mal vestidas en medio de hombres y en fiestas, simplemente para ver cómo se mueve. Hermano, no se alegre cuando eso pase. Debe entristecerse. Debe entristecerse. Bueno, esta mujer estaba haciendo exactamente lo mismo. Y usted se podrá imaginar que el baile no fue un baile, ¿verdad?, muy tradicional. No fue un folclore que bailó ella. Esta mujer tuvo que haber sido un baile erótico. Tan tremendo que dice que no solamente Herodes, sino los que estaban en la mesa de Herodes quedaron impactados.
La pone a bailar en medio de tantos hombres y es porque ella estaba dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para conseguir lo que estaba buscando, la muerte de Juan. En estos días, en la noticia vimos que una mujer, hay un video que se rodó por todas las redes, no sé si usted lo vio, pero de un niño, unas mujeres que estaban encima de un niño y haciendo muchas cosas que no debían hacer, y era la madre y algunas otras personas que vendieron hicieron eso para vender el video y tener, y después sale el niño diciendo un video diciendo que a mí no me obligaron, sino que el Señor vino y me pagó, o le pagó a mi mamá para comer, etcétera. O sea, el video del niño que supuestamente era para esclarecer la situación, lo que hizo fue empeorar más la situación, o más bien esclarecer más la situación. Porque ahora el niño lo que estaba diciendo era, bueno, esto no fue algo casual, sino fue algo planeado. Que mi mamá recibió dinero para que esas mujeres se montaran encima y yo estaba de acuerdo porque teníamos hambre. Eso no es una opción. No es una opción vender tu cuerpo porque tienes hambre. No es una opción. No es una opción simplemente hacer un video que es totalmente fuera de integridad para obtener aquello que tú deseas. No es una opción. Hermano, yo soy de los que creo, muérete de hambre. Pero no hagas lo que esta sociedad está tratando de impulsar, lo inmoral. No hagas eso. Hermano, tu cuerpo, hermana, tu cuerpo es del Señor y de su esposo. No es de nadie más. No tiene que estar usted en las redes sociales tirándose selfies, poniendo, ¿verdad?, fotos que son cuestionables. Hermano, eso es de su esposo, si tiene esposo. Hermano, usted no tiene que estar allí enseñando los cuadritos o el Toronto. Uno tiene cuadritos, otro tiene Toronto. No, usted no tiene que estar ahí enseñando nada de eso. Eso es de su esposa. Joven, no se venda. Usted no es un producto, usted es creación de Dios. Y como creación de Dios debe permanecer pura. Bueno, este tiempo es un tiempo donde en las redes sociales constantemente vemos, porque aunque tú vas a entrar para ir simplemente a publicar algo, un versículo, tú vas a publicar algo bueno e inmediatamente te sale una mujer medio desnuda. Y ahora, por ejemplo, en el Facebook es así, que los videos inclusive se activan directamente. Ya tú no los activas, sino que tú vas pasando y ¡pum!, un video ahí todo loco. Esto. Bueno, la sociedad está en un plan. ¿Cuál es el plan? Pervertirnos a todos. Bueno, el Señor está en su plan también. Llamarnos a santidad, llamarnos a integridad, aunque nos cueste la cabeza. Aunque nos cueste la cabeza. Esta mujer estaba tramando, lo que estaba tramando, quería conseguir de ese hombre, o de Herodes específicamente, que mandara quitarle la cabeza a Juan el Bautista. Ella literalmente estaba consciente de que la única manera para quitarle la vida a Juan era que Herodes lo hiciera, porque él tenía el poder para hacer eso. Y si usted va conmigo a Eclesiastés, y vamos a ir a algunos pasajes simplemente para hablar algunas cositas. Eclesiastés capítulo 7, versículo 26. Hermanos, si hay algo tremendo en nuestra vida, es una mujer que esté en su corazón, no mora el bien o no mora el Espíritu Santo de Dios. La Biblia está pues llena de estos consejos que le dan a los hombres. Y hombre, atento a esto. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 26. Salomón, quien escribió esto, él lo probó todo, recuerden. Este es el contexto, él lo probó todo. Él sabía lo que era, lo que estaba hablando, porque él lo vivió. Él no se lo contó a nadie. Él vivió. Eclesiastés 7, 26 dice, y he hallado más amarga que la muerte, fíjense, he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escape de ella, mas el pecador quedará en ella preso. ¡Wow! Tremendo. Hermanos y varones que están aquí, escuchen.
Es más amargo que la muerte la mujer ajena. Es más amargo que la muerte. En esto estoy diciendo que cuando tú vas en adulterio o en fornicación, tú estás realmente haciendo un daño a tu alma terrible. Salomón lo probó y dijo, he hallado más amarga que la muerte la mujer cuyo corazón está es lazo y redes en sus manos y ligaduras. ¿Sabe, hermanas? Para usted también es esto. Cuidado. Porque usted sabe que tiene un poder, ¿sabe? Usted tiene ese poder de hacer y reducir a los hombres o a un hombre a un bocado de pan. La mujer puede reducir al hombre a un bocado de pan. Es increíble. Vamos a otro pasaje. Proverbios 5. Proverbios está antes, Eclesiastés. Proverbios, Eclesiastés. Proverbios 5. Mírale, capítulo 5, versículos del 1 al 5, dice, hijo mío, varón, escuche, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes el consejo y tus labios conserven la ciencia. ¿Cuál es el consejo? Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Son dulcitos. Son dulcitos. Y su paladar es más blando que el aceite. Ah, pero si lo dejamos hasta allí, ok, pero ¿qué hay de malo en eso? Este es lo malo, versículo 4. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. No te va a llevar a nada bueno. No te va a llevar a nada bueno. Agudo como la espada de dos filos. Te partirá. Versículo 5. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Y si usted le sigue leyendo Proverbios, va a conseguir de que esa mujer anda en la esquina, anda en las esquinas, esperando al hombre simple, que anda distraído. Se para en la esquina y ve al hombre distraído, ese simple, dice la Biblia. El simple es un hombre que es tonto, que no está percibido de las cosas. Y esa mujer está esperando a ese tonto. Y lo envuelve, lo enlaza y luego con la espada lo atraviesa. Y lo pierde todo. Mire el ejemplo bíblico de Sansón. Sansón era un hombre llamado por Dios, cuya llenura del Espíritu Santo se manifestaba más, ¿verdad?, visiblemente en su fuerza. Una fuerza física impresionante. Pero ¿qué pasó con Sansón? Sansón vino una mujer y lo llevó a pecar. Y vino otra mujer y lo llevó a pecar. Y vino otra mujer y lo llevó a pecar. Y cada una de las mujeres que tuvo Sansón en su vida los llevó a quebrantar cada uno de aquellos votos que él tenía como nazareno. Mucha gente dice, bueno, Sansón perdió la fuerza porque simplemente le cortaron el pelo. No, eso no fue así. La Biblia nos enseña que no, él era un nazareno y tenía votos. Él no debía tomar el licor, él no debía tocar muerto, él no debía hacer muchas cosas y él lo hizo. Y la parte final, pues no debía cortar su cabello. Fue reducido ese hombre tan poderoso que mató en una oportunidad a 1000 hombres con una quijada de asno, con un hueso. Mató a 1000 hombres armados. Que levantó y arrancó las puertas, que no eran puertas como estas. Eran puertas bien altas, bien grandes y gruesas. Con sus cerrojos, que eran de hierro. Las arrancó. Bueno, esa fuerza no sirvió de nada. ¿Cuál es el consejo que da Eclesiastés? ¡Huye! No te hagas el fuerte. Corre por tu vida. Eso fue el ejemplo que nos dejó José. Ese hombre corrió por su vida. La ropa le quedó en la mano, pero él corrió por su vida. Bueno, no me cansaré de decirlo. Hombres, tú y yo somos débiles. Pablo le dice un consejo a Timoteo.
le dice, Timoteo, haz esto y esto y esto. Ajá, Pablo, muy bien, lo voy a hacer. Y en cuanto a las pasiones juveniles, ajá, Pablo, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo enfrentarme? ¿Saco la espada y cómo? No. No, yo tengo el escudo de la fe, Pablo. ¿Con el escudo es qué? No, el yelmo de la salvación no me lo debo quitar. Yo sé, Pablo, yo sé. No es nada de eso. Cuando te enfrentes a la mujer, al deseo de la juventud, huye. ¿Ja? Pablo, ¿pero qué consejo es ese? El verdadero, corre porque tú eres un hombre. Hermanos, la Biblia dice, y puedo pasar aquí rato. Abrazará el hombre en sus vestiduras brasa abrazará el hombre brasa en sus vestiduras, en su cuerpo sin que sus vestiduras ardan. En otras palabras, Proverbios lo que está diciendo es, tú puedes agarrar un tizón caliente y abrazarlo sin que tu cuerpo o tu piel se queme. No puedes, te vas a quemar. Bueno, ten cuidado con la mujer extraña. Joven, ten cuidado con ir tras las pasiones juveniles. Mujeres, ten cuidado de ser una mujer como esta mujer, que estaba pendiente de cómo conseguir las cosas y lo consiguió por artimañas, utilizando a su hija en un baile sensual erótico para provocar a esos hombres. Versículo 22 del capítulo 6. Dice, y entrando la hija de Herodes danzó y agradó a Herodes y los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Sabe qué? Esto era pura fanfarronería. ¿Saben por qué? Porque, como les mencioné al principio, él no era rey nada. Él no tenía el poder que tenía su padre. Él simplemente era un vasallo o un representante de Roma, un títere de Roma. Él no podía darle nada porque nada le pertenecía a él. Él era un administrador de las cosas que eran del emperador. Pero él se quiso lucir frente a los que estaban allí. Ay, ¿cuánto nos gusta hacer eso, verdad? Cuando estamos frente a algunas personas y queremos lucirnos, empezamos a decir cosas que luego es difícil retroceder las palabras o agarrarlas para atrás. Y fíjense que digo que es difícil, pero no imposible. Pero él estaba allí, en su fanfarronería, te daré todo lo que me pidas. El motivo por el cual él no se echó para atrás, porque cuando la hija, que mostró más prudencia que Herodes, esta muchacha mostró más prudencia, ella podía decir, yo quiero un carro último modelo, con 2 caballos blancos. Para la época eran carros, 2 caballos. Yo quiero una casa con piscina, un estanque privado para mí. Pero ella no pidió, ella fue sensata y dijo, ya voy. Yo tengo un contrato con mi mamá, yo voy a hablar con ella. No se precipitó, sino fue y habló con su mamá. Y la mamá le dijo, no te toca pedir para ti. Madre, ¿qué pediré? ¿Qué pido? No te toca pedir para ti. Te toca pedir para mí. Ve y pide la cabeza de Juan. Y es impresionante. La manera como esta muchacha, dice de inmediato, fue. La influencia de los padres sobre los hijos. Herodes, motivado por el orgullo ridículo que tenía, por la fanfarronería, por la perversión sexual, hizo un juramento. Te daré hasta la mitad de lo que me pides. Esta mujer actuó como una Jezabel. Esa mujer astuta y vengativa que no dudó de lanzar a su hija en medio de un montón de hombres pervertidos para conseguir lo que ella quería, la cabeza de Juan. Esa mujer actuó como Jezabel, esa mujer actuó como esa mujer perversa que quiere enlazar al hombre, que simplemente estaba molesta porque Juan le llamaba arrepentimiento, porque Juan le decía arrepiéntate de tus pecados. A ella no le importó, ella fue y hizo lo que tenía que hacer. Pero la influencia de los padres, ¿no? Tengamos que tener cuidado, hermanos, porque usted influye mucho en las decisiones de su hijo, para bien o para mal. Usted puede ser una persona que influya a su hijo a hacer cosas que son malas, aun cuando usted no se las enseñe literalmente. Pero su vida muestra eso.
Dígame, aquellos que deben, ahorita no se ve tanto eso, pero anteriormente se debía bastante con los turcos, venían y vendían la repisita de madera y el mimbre y la cuestión, y entonces tú quedabas pagando, ¿verdad? Y llegaban ahí los turcos, buena, ¿cómo está? Y si vengo a pedir la cuestión que me debe. No, mi mamá no está. Y la mamá ahí, porque la mamá le decían, dile que no está. Mi mamá no está, y todo el tiempo era que mi mamá no está. Luego esa muchacha crece, ese muchacho crece, y empieza a decirle un montón de mentiras, y su vida es una mentira, y luego la madre dice, pero ¿por qué a mí si yo te he educado bien? ¿De verdad? ¿Tú has revisado tu manera de vivir? Bueno, usted, madre o padre, influye mucho en su hijo. La pregunta es, ¿cómo estás haciéndolo? ¿Para bien o para mal? Pero siempre influyes. Herodes quedó atrapado entre el orgullo y hacer lo correcto. ¿Qué debo hacer? El orgullo me dice esto, lo correcto me dice esto. Él podía hacer lo correcto. Lo único que iba a sufrir una herida iba a ser su orgullo. Él podía decir, no. Mira, cuando yo me refería a reino, me refería, si tú quieres, a alguna cosa material. Pero la vida de Juan no está en mis manos. Eso no estaba en las manos de él. Se suponía que lo estaba guardando por miedo a que Herodías lo matara. Y se convirtió en su verdugo. Él podía hacer lo correcto, pero su orgullo simplemente se lo impidió. Su orgullo pudo más. Él pensó el qué dirán. ¿Qué van a pensar de mí? Que yo no soy un dirigente fuerte y firme. ¿Qué van a decir de mí estas personas que están conmigo a la mesa? Los soldados que están aquí prestigiosos, los recaudadores de impuestos, aquellos regalos que me hicieron, ¿no? Yo no puedo quedarles mal. Yo debo cumplir lo que ellos me están pidiendo. Aun y cuando él realmente entendió que lo que iba a hacer estaba mal. Si ustedes leyeron el pasaje conmigo, dice que tuvo tristeza en su corazón. Él se entristeció. Pero esa tristeza no tiene relación. No tiene nada que ver con el arrepentimiento verdadero. A veces nos ponemos tristes por algo que cometemos, pero no tiene nada que ver con un arrepentimiento verdadero. Porque el arrepentimiento realmente indica un cambio de dirección. Es decir, si yo iba caminando hacia allá, ahora el arrepentimiento me dice que yo debo dar una vuelta y caminar hacia el otro lado. Pero cuando hay tristeza y yo continúo caminando en el mismo riel, entonces no hay ciertamente ningún arrepentimiento verdadero. Versículo 26 dice, y el rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento, y de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla. Ay, simplemente el que dirán. Simplemente se van a burlar de mí. La presión de grupo, muchachos, jóvenes. ¿Qué van a decir de mí? No, es que todos hacen eso. Sí, pero tú no eres todos. Tú eres una nación santa. Tú eres alguien apartado para Dios. Ay, pero es que todos están haciendo lo mismo. Sí, pero es que tú eres la que debe mostrar, o tú eres el que debe mostrar la diferencia. Sí, pero es que se ve tan bien. Sí, pero esos son deseos vanagloriosos que por un momento estarán, pero en otro día se van como la niebla. Son deseos pasajeros. La presión de grupo. ¿Cuántas cosas no hicimos por presión de grupo y luego nos arrepentimos de eso? Los adultos que están aquí pueden dar fe de eso. Incluso jóvenes que se han arrepentido de cosas que hicieron. Pero todavía no estamos exentos a eso. El orgullo es algo que entra en nuestro corazón y realmente puede hacer estragos. Hasta el punto de ciertamente quitarle la vida a eso que es íntegro. Fíjense el cuadro que pinta Juan aquí, o Marcos aquí. La integridad estaba presa, representada en Juan, y la libertad la tenía la inmoralidad. ¿Sabe? Es lo que está pasando en el mundo hoy. Los valores son presos. No se nombran los valores. Si tú dices que la familia es un padre, una madre, un hombre y una mujer, te tachan de todo, retrógrado, de todo. Ayer vi una noticia, se me va la noticia de dónde realmente fue, pero fue en Hungría. Parece que el presidente de Hungría
determinó que era hombre y mujer, esa era la familia, algo así pasó. Que de ahora en adelante iba a ser así, aquí no va a haber eso de que no, aquí es hombre y mujer en la familia. Bueno, inmediatamente salieron los burladores, los que quieren contradecir a esto que realmente son valores. Y yo no estoy diciendo que el presidente de Hungría sea cristiano, pero estoy hablando de lo que es correcto. Y este hombre está haciendo lo que realmente a los ojos de Dios es correcto en cuanto a esto. Y salieron diciendo, eso es racismo. La ONU salió diciendo, eso es racismo. Y ahí se pegan todos los que están en países de la ONU y van a ir en contra de ellos. Hermano, llámeme racista, está bien. Si eso va a costarme, a Juan le costó la cabeza. A mí que me cueste que me llamen racista, esto no hay problema. Aunque al final de cuentas al racista le van a quitar la cabeza también, pero vivamos en integridad. Porque al final de cuentas, cuando Juan fue llevado al verdugo a ese lugar, de un solo golpe le quitaron la cabeza. Pero en ese mismo golpe, Juan descansó. Fue llevado a un lugar de descanso eterno. Ya en un solo golpe, él estaría en la presencia de Dios, recibiendo la recompensa por su fidelidad a Dios. Su vida bien vivida en la tierra, de una manera íntegra. Es más, él toda su vida apuntó a Cristo. Si ustedes ven, la razón de Juan de existir fue anunciar el camino de Cristo. Siempre. Y hasta el final de su vida, en su muerte, fue permanecer fiel a lo que Dios le había mandado a decir. Usted y yo estamos llamados a permanecer firmes, aunque nos cueste la cabeza. Versículo 26 nos dice que los discípulos de Juan el Bautista, termino con esto, ya no hay más, ¿verdad? Versículo 29, perdón. Cuando oyendo esto sus discípulos vinieron a él y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Y esto es una nota de valentía, porque identificarse con Juan en este momento era que posiblemente te quitaran la cabeza también a ti. Y yo voy a tirar eso allí. ¿Qué pasa, hermano, si el día de mañana empiezan a llamar a cristianos a la cárcel por que son racistas? Que porque este mensaje salió a las redes sociales y ahí yo digo que la familia es categóricamente un hombre y una mujer, entonces de ahora en adelante vamos a perseguir al pastor Miguel. Y va preso. Y va preso por cargos como cualquier cargo. Va preso. Pero sabemos que la razón fue esa. ¿Quiénes de los que están aquí van a decir, bueno, vamos a ir a llevarle un plato de comida al pastor que está allá? Porque Cristo lo dice y lo advierte en los días finales. Dice que muchos van a llevar a la cárcel. Y Cristo dice, cuando estuve en la cárcel no me visitaron. Y cuando los discípulos dijeron, pero maestro, ¿cuándo te vimos en la cárcel y no te visitamos? ¿Cuándo te vimos hambriento y no te dimos que comer? ¿Cuándo te vimos con frío y no te cubrimos? Por cuanto no lo hiciste con uno de mis pequeños, a mí no lo hiciste. Y la idea es que Cristo estaba apuntando a eso. Y la gente no quería ir a hacerlo y no lo iba a hacer precisamente porque se iban a hacer uno con esa persona. Porque tú te hacías cómplice al llevarle comida a esa persona que la sociedad dice que está mal. Y posiblemente ese día que llevabas comida tenías que llevar para dos. Para la persona que estaba preso y para ti porque te iban a dejar preso. Y no todos estaban de acuerdo o dispuestos a hacer eso. Bueno, los discípulos fueron valientes. Se levantaron en medio de lo que ellos habían creído. Y se fueron y pidieron el cuerpo de Juan. Denos el cuerpo de Juan porque él es digno de una sepultura. Y le dieron su cuerpo. Hermanos, una vida bien vivida trae el reconocimiento de Dios. Y también la muerte. ¿Nos gusta la primera parte? Una vida bien vivida nos trae el reconocimiento de Dios. Bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Eso fue lo que recibió Juan. Pero también la muerte. Nos gusta la primera parte, la segunda no. Cristo nos dice que Juan fue el más grande entre los nacidos de mujer. Impresionante, y muere decapitado en la cárcel. No voy a leer Hebreos, pero si usted
puede leer Hebreos 11, capítulo 33 en adelante, usted puede ver ciertas cosas que los héroes de la fe hicieron. Taparon boca de leones, anduvieron de aquí para allá, apagaron fuego impetuoso, hicieron tantas cosas y la gente, amén a eso, amén, amén. Pero cuando sigues leyendo, fueron arrastrados también. Unos fueron, ¿verdad?, valientes al enfrentar león y taparon la boca del león, pero otros simplemente se los comió el león. ¿Y cuál es la diferencia? Entonces, ¿cómo puedo hacer? Bueno, hacer la soberanía de Dios. O te pone a tapar boca de león o simplemente te pone a llenar el estómago del león. Te pone a esquivar la espada de tal manera que la espada no te atraviese o simplemente te pone a que te atraviese la espada. Hebreos 11 del 33 al 40, puede leerlo. Pero quiero terminar con esta cita de Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25. Hermanos, atención. Mateo 16, 24 y 25, Jesús mismo dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si tú eres discípulo, esto es para ti también. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Está en ti y en mí abrazar esa promesa. Concluyo diciendo, ¿quieres vivir íntegramente? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, me llamaron estos días porque están quitando cabeza a personas que son íntegras. ¿Cuántos van a ir? Ahí ya lo vimos todo. Solo una cabeza va a quedar rodando. Hermana, bendecida será, hermana. Entra al gozo de tu Señor, como le dijeron a Juan. Reflexiona, hermano, porque la vida cristiana no es como la pintan color de rosa. Esto es vivida, una vida bien vivida trae exactamente eso.